Hola, ¿qué tal? Estamos aquí una vez más en tu programa Sociedad, Cultura y Justicia. Conocido y presentado por tu servidor, el abogado Alejandro Celio. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la reinserción social, ¿no? Y un tema muy polémico, que no solamente en México, sino a nivel mundial. Pero esta vez nos vamos a enfocar más en lo que es México. ¿Qué es la reinserción social? La doctrina o la ley nos indica que es llevar al individuo dirigir al individuo a una sociedad de la cual él se encontraba apartado. ¿Dónde se encuentra fundamentada esta figura de la reinserción social? Pues en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo segundo. A partir, que ahorita le vamos a dar lectura, a partir de cuando surge, más bien ingresa esa figura de la reinserción social, aquí en México, pues a partir de la reforma del 2008, es donde se integra esta figura, ¿no? Y como bien lo menciona, es dirigir al individuo, al sentenciado, a una sociedad de la cual se encontraba apartado. Recordemos, pues, que para un servidor, pues la ley, más que un derecho, la ley es una obligación. ¿Obligación por qué? Porque realmente la ley eh, te va indicando, te va educando cómo te tienes que comportar en la sociedad para que la misma sociedad, pues, estemos todos en armonía, ¿no? Entonces, más que un derecho, la ley es una obligación. ¿Qué pasa cuando se está rompiendo con esta obligación de tu buen comportamiento para el bien común? ¿No? Por ejemplo, pues en este caso estamos hablando de, en materia penal, pues del delinquir, ¿no? Un sujeto comete un hecho delictivo y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues tiene que recibir pues un castigo, tiene que recibir una sanción, tiene que apartarse o el Estado lo tiene que apartar de la sociedad porque ya no está siguiendo esa línea del buen comportamiento. Y entonces, ¿qué pasa? Lo privan de la libertad. Y al privarlo de la libertad, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Pues tiene que dirigirlo, tiene que educarlo, tiene que volverlo apto para que saliendo del centro penitenciario, pues siga viviendo en armonía con las demás personas, se siga viviendo en armonía con la sociedad. Y para esto, ¿qué se requiere? Aquí es donde entra ya lo que es la reinserción social, que como lo mencioné hace un momento, está fundamentada en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos a ver qué es lo que nos dice este artículo. Segundo párrafo. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto de los derechos humanos del trabajo, capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Pero vamos, ¿realmente se está llevando de esta manera la reinserción social en los centros penitenciarios? Infortunadamente en la práctica, pues no se está llevando de esta manera, ¿no? Este es un problema muy grave, no se está llevando, ¿no? Los recursos no están alcanzando, las instalaciones no son adecuadas realmente. Incluso, ¿no? La manera en que se está dando la reinserción social en la vida real, en los centros penitenciarios, ni siquiera es correcta, ¿no? Cuando lo correcto, entre muchas otras cosas, pues debería de ser una reinserción social de manera personalizada, dependiendo de las necesidades y las cuestiones psicológicas, entre muchas otras cosas, del sentenciado en particular. Sin en cambio, se está llevando una reinserción social igual para todos y no todos responden a un mismo tratamiento, naturalmente. Aparte de que no se tiene, como bien acabo de mencionar hace un momento, pues la infraestructura, no se tiene realmente el personal suficiente, ¿no? Para una reinserción social, pues son distintos especialistas que se requieren para el tratamiento de una persona, los cuales infortunadamente en México, pues no se cuentan con esos especialistas, como por ejemplo un médico general, un psicólogo, un psiquiatra, un sociólogo, entre muchos otros. No solamente es eh, un médico, por ejemplo, y se terminó. Ahora, ¿qué pasa? ¿No? Ese es un problema muy grave. Eh,
no se está fomentando realmente como debería de ser lo que es el trabajo en los centros penitenciarios, ¿no? La educación son muy pocos realmente los que están realmente estudiando, ¿no? O les interesa, tienen un interés por leer. El deporte, bueno, tampoco se tienen las instalaciones, ni tampoco se tiene esa cultura. Si no se tiene la cultura fuera de estos centros penitenciarios, pues imagínense dentro, no menos, se va a tener esa cultura del deporte. Así como, bueno, la salud también es un tema muy preocupante dentro de estos centros penitenciarios. Incluso la reinserción social, esta figura que simplemente se está ignorando al parecer de un servidor, salen, ¿no? Los que logran salir en libertad incluso salen hasta más maleados, ¿no? Salen con más mañas, salen más dañados tanto física como psicológicamente. Entonces, ese es un problema muy grave que la verdad el Estado, si estás ingresando a esta figura de la reinserción social, pues se tiene que trabajar con políticas y con recursos para realmente, más que centros penitenciarios, más que cárceles, deberían de ser centros de rehabilitación, lo cual infortunadamente no se lleva en la práctica. Pero hay otro problema y este problema es más de cultura del país. ¿Qué sucedería? Vamos a suponer que el Estado se pone a trabajar, ¿no? En esta parte de los centros penitenciarios para que se lleve una excelente reinserción social. Vamos a suponer que lo llevan perfectamente, ¿no? Se les capacita excelente en cuestiones de trabajo, se les da una excelente educación, su salud es óptima. ¿Y qué pasa si esta persona que tuvo una reinserción social óptima, excelente, sale al mundo real, donde llegas a este país y hay desempleo? No hay educación. El 90% de las personas que quieren estudiar son rechazadas. Y precisamente en el lugar donde se encuentra, pues la delincuencia, ¿no? El crimen, pues está a la orden del día. Entonces, ¿de qué sirvió que hayas tenido una buena reinserción social, una buena rehabilitación, como lo marca la ley, si de todas maneras cuando sales pues no están las condiciones, no existen las condiciones para que se pueda llevar perfectamente esa reinserción social? Porque cabe aclarar que la reinserción social no es únicamente obligación del Estado llevarlo mientras se encuentra en algún centro penitenciario, sino también la reinserción social tiene obligación del Estado de que saliendo de ese centro penitenciario, pues se siga llevando de manera correcta, ¿no? Se estén respetando sus derechos. Y no es así. Infortunadamente no es así. Entonces, el problema de la reinserción social en el país es muy grande y es un tema que se está ignorando totalmente, porque ahorita pusimos estos dos ejemplos, estos dos grandes problemas, ¿no? Primero, vamos a retomar rápidamente. El primero, que los centros penitenciarios y el Estado no está cumpliendo debidamente para llevar una correcta forma de reinserción social a los sentenciados, ¿no? Realmente se está ignorando. Ese es un problema muy grave. Dos, suponiendo que después de para llevar a cabo esta reinserción social, pues el Estado sigue teniendo la obligación de que ya estando fuera, pues tiene que haber empleo, tiene que haber educación, tiene que haber seguridad, ¿no? Para que se vaya erradicando esta parte de los crímenes, de la delincuencia, entre otras cosas, ¿no? Entre otros factores, hay un tercer problema. ¿Cuál es este tercer problema? Pues, ¿qué es lo que origina que el sujeto delinca, ¿no?
se convierta en un delincuente, por llamarlo con palabras coloquiales. O sea, hay que identificar esos factores. ¿Por qué se convierte en un sujeto que roba, que lesiona, que priva de la vida? ¿Por qué? ¿No? Se tienen que identificar estos factores. Sí, hay diversos. Lo acabamos de mencionar, entre otros, por ejemplo, el desempleo, la violencia en la familia, ¿no? Desde muy pequeños se da mucho esa violencia en la familia, la violencia en la escuela, por ejemplo, el bullying, ¿no? Entre otras cosas, porque muchas veces, pues, son gorditos o viceversa, son muy delgados y llegan a sufrir, pues, ese tipo de violencia en la escuela y, y van siendo van siendo personas resentidas, entre muchos otros factores que tiene que identificar el Estado. Desde ahí tiene que prevenir, ¿no? Yo creo que desde muy pequeños, se tiene que trabajar una reinserción social. No solamente casarse con la idea de que la reinserción social es únicamente si estás o el sujeto está encerrado, el sujeto está en la cárcel, en algún centro penitenciario, ¿no? Yo creo que una reinserción social correcta se tiene que trabajar desde que son muy pequeños, porque como lo mencioné al principio, al inicio del programa, la ley realmente no es un derecho, la ley realmente es una obligación que te enseña cómo te tienes que comportar dentro de una sociedad para que todos estemos en armonía. No son derechos como tal, es una obligación realmente la ley. Entonces, bueno, pues espero que haya sido un excelente tema, excelente información, un excelente análisis sobre la reinserción social en México. Pues bien, yo les agradezco que hayan estado una vez más en su programa Sociedad, Cultura y Justicia. Contamos con un despacho jurídico, se encuentra en la colonia Alianza Popular Revolucionaria, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. Tenemos un despacho dirigido por mi socio, el doctor Guillermo Torres, y su servidor, la abogada Alejandro Celo, y contamos con abogados especialistas para que defendamos sus derechos en materia penal, civil, familiar, mercantil y en materia laboral. Se pueden comunicar con un servidor al número 55 72 31 06 21. Que sigan pasando una excelente mañana, tarde y noche. Hasta luego.